Donald Trump acaba de hacer algo en Davos que probablemente no esperabas. Llegó tarde, pero no solo para hacer comentarios despreciativos hacia los países, sino para desatar una visión oscura del futuro de Occidente que dejaría a cualquiera sin aliento. Lo que dijo no fueron simples bromas de millonario. Su discurso estaba lleno de una amenaza mucho más profunda. Habló de un mundo donde la nación, la cultura y hasta la sangre son lo único que define si sobrevivimos o no. Pero lo más peligroso no fue lo que dijo, sino lo que no dijo. Los elementos implícitos en sus palabras son incluso más aterradores. Tal vez crees que has escuchado todo esto antes, pero ¿y si te dijera que lo que estamos viendo ahora es un nuevo tipo de amenaza? Una que está resurgiendo de las cenizas de ideologías que preferiríamos olvidar. Quédate, porque te aseguro que al final de este análisis verás la verdad detrás de sus palabras de una manera que nadie más lo ha hecho. Trump llegó a Davos no solo como un líder, sino como alguien que quiere marcar la pauta para todo un continente. ¿Por qué es tan relevante este discurso? Porque no es un incidente aislado, es parte de una tendencia mucho más grande. No estamos hablando solo de un hombre que critica a Europa o que se burla de sus aliados. Trump está construyendo una narrativa de un Occidente en peligro, amenazado por lo que él llama una decadencia cultural. ¿Qué significa esto para ti? Que todo lo que creías saber sobre cómo funciona el mundo está siendo desafiado. Y lo que es peor, lo que está insinuando no es una mera crítica, es una llamada a la acción. ¿Qué pasará si esta visión se convierte en la norma? ¿Y qué pasa cuando los que controlan el poder comienzan a decir que la civilización que conocemos está siendo invadida? Ahora vamos a descubrir qué está detrás de esta retórica y cómo esto podría cambiar el rumbo de todo. Lo que Trump dijo en Davos no fue un discurso desordenado, sino un mensaje deliberado y peligroso. La cultura es lo que nos ha sacado de la oscuridad, afirmó, casi como si fuera una verdad universal. Pero, ¿qué significa realmente esa frase? En su mente, la cultura no es solo una idea abstracta. Es algo que pertenece a ciertos pueblos y no a otros. Trump no estaba hablando de una cultura compartida, sino de una cultura pura que debe ser preservada a toda costa. La palabra cultura sonaba inocente, pero en realidad estaba diciendo algo mucho más siniestro. Algunas naciones y pueblos son los legítimos portadores de esa cultura y otros simplemente no tienen derecho a estar allí. ¿Por qué lo dijo ahora? Porque está preparando el terreno para algo más grande. Lo que se está insinuando es que la inmigración, la diversidad, no son solo desafíos, son amenazas. Pero aquí está la pregunta que nadie está diciendo en voz alta. ¿Y si este tipo de discurso no solo está provocando reacciones, sino formando las bases de una nueva política global? A medida que Trump avanzaba en su discurso, la situación se volvía cada vez más tensa. Lo que parecía ser una serie de comentarios aislados rápidamente se transformó en una narrativa mucho más amplia. Habló sobre Europa, afirmando que hay lugares que ya no son reconocibles, como si la diversidad misma estuviera destruyendo la identidad de todo un continente. Este tipo de lenguaje, con su mezcla de nostalgia y temor, no es nuevo. Es una reminiscencia de los ideólogos raciales del pasado, aquellos que también usaban la cultura como una excusa para justificar el odio y la exclusión. Pero aquí está lo más alarmante. Trump no está solo en esto. Este tipo de discurso está ganando fuerza, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Las fronteras entre la política y la ideología se están desdibujando. Y lo que una vez fue considerado extremo, ahora se está normalizando. Pero ¿qué pasa cuando esta narrativa ya no se limita a los discursos, sino que comienza a tomar forma en políticas reales? La retórica de Trump alcanzó un nuevo nivel de peligro cuando tocó un tema clave: la inmigración. En un momento insinuó que algunos grupos de inmigrantes, específicamente los somalíes en Estados Unidos, son una amenaza para la cultura y el orden estadounidense. A través de estereotipos sobre criminalidad y fraude, Trump no solo atacó a un grupo específico, sino que puso en duda la capacidad de los inmigrantes para integrarse en la sociedad. Lo que empezó como una crítica a unos pocos, rápidamente se convirtió en una declaración mucho más amplia sobre la inmigración en general. El mensaje es claro:
Si una cultura no pertenece a la civilización occidental, entonces no tiene lugar en ella. Este tipo de lenguaje, que algunos preferirían ignorar, no es solo una coincidencia, es una manifestación de una ideología mucho más profunda, una que promueve una jerarquía racial. Aquí está la verdad incómoda. Trump está diciendo que la prosperidad de Occidente no es algo que se pueda compartir. Es algo que se hereda, y si no has nacido en ese linaje, no tienes derecho a formar parte de esa historia. Las declaraciones de Trump en Davos no fueron aisladas, sino que desencadenaron una serie de reacciones inmediatas. Primero, vimos cómo la idea de una civilización purificada comenzó a tomar forma más concreta en su discurso. Luego, Trump hizo un giro hacia una idea aún más peligrosa: que la inmigración no solo está cambiando la demografía, sino que está destruyendo la propia esencia de Occidente. Y, como si fuera poco, a esto se sumó la amenaza constante de sanciones y presiones hacia sus aliados. ¿Qué pasa cuando esta retórica comienza a calar en la política internacional? Ya no se trata de simples opiniones o declaraciones, sino de un enfoque global que pone en peligro la cohesión de naciones enteras. A la presión económica y militar se le suma la amenaza de una visión ultranacionalista que podría configurar el panorama mundial. Lo que estamos viendo es un choque de culturas, pero no uno de diálogo. Es un choque de dominación, un pulso entre lo que Trump considera legítimo y lo que él ve como una amenaza a esa legitimidad. ¿Y si esto sigue escalando? Ahora, pongámonos en los zapatos de las personas comunes. ¿Cómo afecta todo esto a la vida de la gente en la calle? Trump no está solo atacando ideas abstractas, está apuntando directamente a las vidas de millones. Los inmigrantes que trabajan, estudian y contribuyen a las sociedades occidentales a menudo enfrentan la demonización de sus culturas y su existencia misma. Al presentar la inmigración no como un fenómeno global complejo, sino como una invasión, el mensaje se convierte en una justificación para políticas que pueden destruir vidas. Las comunidades afectadas no solo están viendo cómo se les niegan derechos, están siendo tratadas como una amenaza para la supervivencia de un mundo que ellos también consideran suyo. Si alguna vez te has sentido invisible o señalado por tu origen, este es un recordatorio incómodo de lo fácil que es convertir a grupos enteros en chivos expiatorios. Si esto te suena familiar, ¿lo has visto antes? ¿Has experimentado alguna vez lo que sienten estas comunidades cuando se les reduce a un problema a resolver? Este tipo de discurso no ocurre en un vacío. No es solo un desliz de Trump. Hay una estructura detrás que lo respalda, una maquinaria que hace posible que estas ideas se filtren, se normalicen y se conviertan en políticas. ¿Qué lo permite? El miedo, la exclusión y una sensación constante de que algo valioso se está perdiendo. La narrativa de que Occidente está siendo invadido no solo apela a las emociones, se basa en un sistema de incentivos. Los políticos, los medios y las élites aprovechan ese miedo para aferrarse al poder, utilizando el peligro de lo desconocido como una justificación para el control. Y lo que más inquieta es cómo esta ideología se disfraza de realismo. Nos venden la idea de que la exclusión es una forma de protección, que proteger nuestra cultura requiere hacer de los demás enemigos. Pero aquí está la verdad inquietante. Este sistema de creencias no solo está fragmentando sociedades, está creando un futuro dividido, uno en el que los otros siempre estarán fuera, mientras que los que controlan el relato se convierten en los guardianes de la civilización. Y eso, amigos, es lo que está en juego aquí. Ahora, veamos hacia dónde podría llevarnos todo esto. Hay dos caminos posibles. En el primero, el discurso de Trump y otros como él se extiende, alimentado por el miedo y la división, hasta convertirse en la base de políticas internacionales más agresivas. Las fronteras se cierran, las políticas de inmigración se endurecen y los países se aíslan. Las naciones europeas podrían verse atrapadas entre la presión de mantener sus identidades puras y la necesidad de responder a un mundo interconectado. Pero en el segundo camino, esta retórica podría chocar con una resistencia global más fuerte. Los movimientos por la justicia social, la inclusión y la cooperación internacional podrían ganar terreno, desafiando este discurso de supremacía cultural y empujando por un futuro más diverso y equitativo. Lo que es claro es que el futuro no está decidido aún. Este impulso hacia un mundo dividido podría ganar más poder o podría ser detenido.
El hecho es que el movimiento ya está en marcha y la próxima jugada está siendo formulada ahora mismo. Al final, lo que Trump expuso no fue solo una visión de lo que él cree que debe ser el futuro de Occidente. Fue una advertencia, no una amenaza abierta, sino una insinuación. La civilización que conocemos puede ser destruida por la invasión de lo ajeno, lo diferente. Pero lo más perturbador no son solo sus palabras, sino el hecho de que estas ideas están tomando terreno en la política mundial. La verdadera pregunta es, ¿cuánto de este pensamiento se infiltrará en las decisiones que tomamos como sociedad global? El verdadero riesgo no está en la política de un solo hombre, sino en el poder de las ideas que defiende. Esta historia no termina aquí. Si quieres ver cómo se desarrollan los próximos movimientos, suscríbete para no perderte el análisis de lo que viene.